Bien, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional. Hoy vamos a celebrar un acto muy significativo en el museo al hilo de la conmemoración de los 40 años de excavaciones del Museo Arqueológico Nacional en el yacimiento egipcio de Heraclópolis Magna, 1984-2023. Y para ello contamos, sin duda, con la mejor ponente y los mejores ponentes. En primer lugar, con la protagonista de las excavaciones, directora de estas excavaciones, al menos en los últimos 40 años, la doctora Mari Carmen Pérez Díez, acompañada por tres ponentes de mucho nivel que más tarde presento adecuadamente, simplemente los nombro ahora. Nos acompañan en la mesa don Antonio López Martínez, don José María Luzón y don Hamdi Tzaki. Muchísimas gracias por venir esta tarde al museo, es un honor recibirlos. Para el museo es importante este encuentro por muchas razones. En primer lugar, pues por la importancia de la propia excavación, puesto que se trata del primer yacimiento arqueológico excavado por arqueólogos españoles en territorio egipcio después de esa mítica campaña de Nubia que tuvo lugar con motivo de la construcción de la presa de Asuán. En ese sentido, la concesión a España de la misión arqueológica en Egipto, en esa antigua capital heracleopolitana, pues fue realmente un hito en la historia de la arqueología en nuestro país, que arranca ese proyecto en el 66 como un proyecto del Museo Arqueológico Nacional a cargo entonces de don Martín Almagro Basc, director del Museo Arqueológico Nacional entonces y director del Comité Español para el Salvamento de Nubia. Desde el 79, con Carmen Pérez Díez ya en el equipo español en esas campañas de excavación, tomará posteriormente el relevo en la dirección de esta excavación en el año 84 hasta hoy. Por tanto, toda una vida dedicada a este importante proyecto, con la excavación de las necrópolis, el templo de Herishef, etcétera, etcétera. Ella nos lo va a contar hoy. Esta excavación es, por numerosas razones, una de las más importantes que desarrolla el equipo español en Egipto, justamente por esa continuidad a lo largo de esas 4 décadas, que ha permitido además formar estudiantes, formar licenciados en arqueología, en restauración, en metodología arqueológica y al mismo tiempo pues, ha permitido colaborar con el Ministerio de Antigüedades egipcio y de esta manera estudiantes egipcios se formaron también en el yacimiento y se les enseñó también a excavar, a restaurar, a redactar informes que posteriormente se presentaban a las autoridades egipcias para su evaluación. En fin, desde aquellas décadas de los 70, de los 80, del siglo pasado, hoy, en 2024, hay más de una docena de proyectos, de equipos españoles que excavan, arqueólogos, arqueólogas de distintas universidades e institutos de investigación, que excavan a lo largo de todo el territorio egipcio con proyectos verdaderamente potentes e importantes. A ellos vamos a dedicar un encuentro monográfico que está organizando nuestro Departamento de Egipto y de Antigüedades del Próximo Oriente, que vamos a celebrar al final del año, así que os esperamos aquí en esos cursos en torno a Egipto en este mismo año. Y, bueno, verdaderamente, desde sus inicios, el museo ha apoyado estos importantísimos trabajos arqueológicos en Heraclópolis Magna, llevados a cabo campaña tras campaña, así como todos los estudios, publicaciones y difusión de este yacimiento, como no podía ser de otra manera. De hecho, una buena parte de los fondos del Departamento de Antigüedades Egipcias, de Egipto y de Próximo Oriente del MAN provienen justamente de esas excavaciones de Heraclópolis Magna, cuya forma de ingreso entonces era ese reparto de excavaciones, así denominado por aquel entonces, y que fundamentalmente se trata pues, de cerámicas, de falsas puertas, de amuletos, de escarabeos, que seguro que muchos de ustedes conocen de nuestra exposición permanente de la planta segunda, que es uno de los hitos de la exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional. Son obras, además, que protagonizan muchísimas actividades didácticas que tienen mucho éxito, ¿no? Dada esa egiptomanía, ¿no? que tenemos en la memoria colectiva y que funciona muy bien en todo lo que es la actividad de difusión de este museo.
Además, hay que tener en cuenta que la colección egipcia, al verse incrementada por estos lotes, ¿no?, de materiales procedentes de Heracleópolis Magna, pues ha colocado a este museo en una de las colecciones más importantes dentro de los museos europeos, después del Louvre, del British o de Turín. La colección egipcia es verdaderamente importante. Por tanto, a nivel de equipo, a nivel de colección, a nivel institucional, a nivel de actividades, este es un acto muy importante en el museo por la historia también de este proyecto, de esta misión arqueológica. Han sido 40 años pues representando al museo en Egipto y, por supuesto, todos esos excepcionales hallazgos que en parte han completado la historia de esta civilización que nos sigue fascinando y nos seguirá fascinando. El proyecto Heracleópolis Magna se sitúa en torno a ese centro de poder estratégico que controlaba tanto el norte como el sur de Egipto y que comprende más de 2000 años de historia, de una historia interesantísima, ¿no?, que tanto nos ha traído. Y el objeto del proyecto justamente ha sido conocer y divulgar esa historia con un planteamiento, además, de un trabajo contemporáneo de arqueología, con líneas de arqueología del paisaje, con líneas de arqueoastronomía también, además de los temas como más clásicos, ¿no?, de urbanismo, de religión, de vida doméstica, de arte, de creencias funerarias, de sociedad, etc. Una ciudad de enorme extensión, ahora lo vamos a ver, con una cronología amplísima que abarca todas esas etapas de ese mítico Egipto faraónico, ¿no?, con un número elevado de monumentos. El proyecto, además, ha sido presentado en muy distintos congresos de egiptología nacionales, internacionales. El Ministerio de Cultura, además, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España, pues ha apoyado estas campañas de excavación. Igualmente, por supuesto, el Servicio de Antigüedades egipcio, la Embajada de España en Egipto, entre otras entidades públicas y privadas, como, por ejemplo, la Fundación Palarc. Aquí nos acompaña también nuestra Carolina Palarc, directora general de esta fundación, que apoya esas misiones en el exterior, y aquí también en el museo apoya nuestro ciclo de conferencias, martes a martes, y en definitiva, muchos protagonistas, ¿no?, en torno a esta importante excavación. Bien, voy a dar paso ya a los ponentes de esta tarde. Voy a sintetizar muchísimo sus currículum porque es que son verdaderamente extensos. Y vamos a comenzar con las palabras del embajador don Antonio López, que es ex embajador de España en Egipto concretamente entre 2006 y 2010. Él ingresa en la carrera diplomática en el 77 y pues ha estado más de 40 años de servicio activo. Ha estado destinado en las embajadas de España en Rumanía, en Marruecos, en Bruselas, siendo embajador en Zaire, lo estábamos recordando ahora, en Jordania y, por supuesto, en Egipto. Y ha sido también subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación entre el 2010 y 2012. Por favor, embajador. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Gracias a Mari Carmen también por la invitación, y me alegra de estar aquí junto a José María Luzón y al amigo Handy de viejos tiempos. Y lo primero que tengo que decir y proclamar con la mayor ilusión y el mayor entusiasmo es que los mejores años de mi carrera han sido los años de Jordania y de Egipto, en los que he estado directísimamente relacionados con la cooperación cultural y muy especialmente con la arqueología, y el contacto tan frecuente como cálido con una rama del conocimiento y la investigación científicos con los que establecí una inmediata empatía. Y ello no solo por las personas que llevaban el nombre y el prestigio de España a esos países, sino también por la significación de sus trabajos en el marco de las relaciones de España con el mundo árabe y muy en concreto con Jordania y Egipto. Heracleópolis Magna es un hito importantísimo en la cooperación cultural entre España y Egipto, a cuya historia acaba de referirse Isabel.
más de 10.000 metros cuadrados, si no recuerdo mal, en los que desde 1984, y casi siempre por primavera, como diría Cecilia, Mari Carmen Pérez Díaz, al frente de un equipo de arqueólogos y de otros especialistas y especialidades afines, ha ido dejando su impronta profesional y personal. Mujeres y hombres en brillante comunidad científica que trabajan en Heracleópolis Magna y en otras excavaciones por la protección y divulgación de esa impagable herencia de los tiempos que es el antiguo Egipto. Comunidad científica, y tengo mucho interés en recordar esto, que vivió un merecidísimo reconocimiento el 6 de abril de 2009 en el Museo del Cairo con motivo de la inauguración de la exposición 120 años de arqueología española en Egipto, comisariada precisamente, como no podía ser de otra forma, y esto no solo es una frase, por Mari Carmen Pérez Díaz, y de la que quedó constancia en un magnífico catálogo. Tarde-noche aquella, por cierto, rica en anécdotas e incidencias inesperadas. Mari Carmen, de Heracleópolis Magna, hablarás después tú, pero yo voy a hablar un poquito de ti, me vais a perdonar. Cuando solicité para ti la encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica, que premia aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil que redundan en beneficio de la nación y de sus relaciones exteriores, destaqué 3 cosas. La primera, tu condición de embajadora cultural. Embajadora de afectos, de amistad, de ciencia y conocimiento, algo que también te reconoció el gobierno egipcio con la medalla de oro del Consejo Supremo de Antigüedades que te impuso el mismísimo Zahi Hawass a los pies de la Esfinge en 2010. En segundo lugar, tu pasión por tu trabajo, pasión que ha llenado toda tu vida y sigue llenando toda tu vida y por muchos años, espero. Tu pasión por lo que tú llamas la sorpresa y el temblor ante el hallazgo. Esa emoción que, como le decías a Jacinto Antón en 2010 en El País Semanal, sentías cada atardecer cuando desde un montículo de la excavación contemplabas en sosiego la necrópolis de la que ibas extrayendo secretos. O contemplas ahora, en una nueva fase de la excavación, cómo va emergiendo el templo de Jerichef, el señor del temor, el dios que pudo ser Amón de haber prevalecido Heracleópolis Magna sobre Tebas. Y en tercer lugar, tu capacidad para transmitir experiencias y conocimientos, lo que en la cultura árabe se conoce como la sílsila, literalmente la cadena, el eslabón que une a las personas y los acontecimientos, o lo que en el sufismo, el misticismo islámico, es el proceso de transmisión de los ritos por parte del maestro a sus discípulos. Concepto perfectamente aplicable a la ciencia, como en una noche inolvidable me explicaba en Amán el príncipe Hassan bin Talal, que se puede aplicar perfectamente a la ciencia y, por tanto, perfectamente aplicable a Carmen Pérez Díez, cuya trayectoria la sitúa a ambos lados de esa cadena, de esa sílsila, por el eslabón de arriba como aventajada discípula de sus maestros y por el eslabón de abajo como eficaz y brillante transmisora de sus enseñanzas a sus colaboradores, añadiendo además las suyas propias. En efecto, buen número de los profesionales que trabajan en Egipto han pasado por Heracleópolis Magna. He conocido a muchos de ellos, María Antonia, Elena, Antonio, los 2 Antonios, Miriam, Javier, José Manuel, Alejandro, Miguel Ángel, José Ramón, Paco Valentín y Teresa Bedman. En algunos casos, en nuestros conviviales almuerzos anuales en Esnaya Almedina o en mis visitas a otras excavaciones de Luxor. Por eso, Mari Carmen, eres tan devota del dios Ubbaut, el que abre caminos, los que te has abierto tú y los que has abierto a otros y otras. Con estos argumentos, como es evidente y comprenderán ustedes,
la condecoración fue concedida. Y le impuse la condecoración el día de la fiesta nacional, el 12 de octubre de 2009. Termino ya. Decía Eduardo Toda, igual el pionero, en 1885, ojo, en 1885, en la introducción de su delicioso libro A través del Egipto, que de algún tiempo a esta parte, tanto entre las personas ilustradas como entre las indoctas y curiosas, se observa afición creciente a las cosas de Egipto. Cuanto a este país se refiere, así en lo antiguo como en lo moderno, despierta vivo interés. También añadía algo que no me resisto a citar porque es de evidentísima actualidad, decía, y las miras, 1885, y las miras egoístas de Inglaterra, más el conflicto que puede surgir en el Canal de Suez, harán que esta región juegue un importante papel en la historia. Pues sí, ha pasado casi medio siglo, casi siglo y medio, y felizmente hay cada vez más personas ilustradas y felizmente también menos indoctas, pero en todo caso muchas más curiosas, hasta tal punto que ese interés es ya una auténtica egiptomanía. Desde esta casa, desde tu despacho, desde tus experiencias sobre el terreno, lo que se hace es egiptología, ciencia e investigación sobre el antiguo Egipto, como se hace o se ha hecho en Heraclópolis, en Oxirrinco, en Meidún, en el proyecto Yehuti, en Deir al-Bahari, en la tumba de Monte Mhat, en Saruna, en Kubet al-Hawa, en el templo de Tutmosis III. No me queda sino felicitarme y mostrarme muy orgulloso por haber compartido en esta brillante y con esta brillante y contemporánea hornada de egiptólogos, capitaneada por Carmen Pérez Díez, la puesta de largo de la egiptología, para la que pido y exigiría, si pudiera, el mayor apoyo institucional, tanto en España como en Egipto. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. A continuación, tiene la palabra el doctor José María Luzón Nogué. Hasta 2011, el doctor Luzón ha ocupado la Cátedra de Arqueología Clásica en la Universidad Complutense, en Madrid. Ha sido director de esta casa, del Museo Arqueológico Nacional, entre el 98 y el 91. Posteriormente fue nombrado director general de Bellas Artes y Archivos. Entre el 94 y el 96 fue director del Museo del Prado. En fin, desde el 2007 ha dirigido las excavaciones y estudio de la Casa de Diana Arcaizante en Pompeya. Ha sido miembro del Consejo Científico del CNRN en Italia, manteniendo muy estrechas colaboraciones con universidades y académicos italianos, y actualmente es un miembro muy activo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Por favor, José María. Muchas gracias Isabel, por la invitación. Muchas gracias, Mari Carmen, que me llamó hace ya tiempo pidiéndome que estuviese aquí. Y ella sabe por qué. Ella sabe por qué yo tenía que estar aquí. Yo voy a hablar por eso un poco en primera persona. Diciembre de 1989, vengo a Madrid. Yo estaba de catedrático entonces en Cádiz. Iba a tomar posesión del Museo Arqueológico Nacional. Vine a conocer a las personas que iban a ser mis compañeros, colaboradores, etc. Y me los estuvo presentando Juan Zozaya, a quien todos, seguro aquí todos, es una familia esto, lo conocíais. Al salir del museo, pasamos la verja, venía una chica joven con una pelliza de piel y me dice: mira, es Carmen Pérez Díez, acaba de llegar de Egipto, viene de excavar de Egipto, te la voy a presentar. Y allí nos conocimos, María Carmen y yo, en la acera, delante de este edificio, cuando ella iba a entrar. Luego estuve aquí 2 años y, claro, vi lo que hacía el departamento, vi las excavaciones que se realizaban en Egipto, ella nos informaba y tal, pero yo estaba en otro puesto. Se dio la circunstancia de que en un momento dado me vi
director general de Bellas Artes. Salí de aquí. Fue aquel conflicto que recordáis con motivo de la Guerra del Golfo, que unos ceses de directores y demás, y me llamó Jorge Semprún, que fue el que me dijo, oye, que mañana el Consejo de Ministros te nombra si tú aceptas. Y digo, bueno, ¿qué se le va a hacer? Y me fui a la dirección general cuando yo en realidad hubiera estado muy a gusto aquí, más años, estuve solo 2 años. Fui a la Dirección General de Bellas Artes y allí es donde me encontré las excavaciones de Egipto, pero desde otro punto de vista. Y no solo las de Egipto, había 22 excavaciones fuera de España, en otros países, y me fueron llegando cosas. Una de ellas, una carta que me escribe el embajador del Cairo, era entonces Eudaldo Miral Peix, me escribe una carta diciendo que si se va a seguir pagando el alquiler que se paga por un piso, no me acuerdo qué era, en el Cairo, que tenían allí los arqueólogos. Yo no sabía lo que era, ni tenía idea, le pregunté, era una habitación, o 2, no lo sé, Mari Carmen lo recordará, pero un sitio absolutamente inmundo, ¿no? Entonces, tirando del hilo, vi que había otra casa que estaba alquilada en Jordania. Estaba alquilada y la estaban usando, pero era un alquiler bajísimo, una casa enorme, pero yo dije, esto hay que abordarlo de una manera global. Y como yo era arqueólogo, conocía el tema de las instituciones en el extranjero, los institutos extranjeros y todo eso, dije, vamos a ver, España no puede quedarse fuera de esta política de presencia estable en una serie de sitios. Y se me ocurrió que los 3 sitios debían ser Grecia, Jordania, porque teníamos esa casa, y Egipto. Tuve muchas conversaciones y sería difícil resumir, pero, por ejemplo, recuerdo muy bien la que tuve con el que entonces era director del Instituto Arqueológico Alemán en el Cairo, que veía con los ojos como plato se quedaba, porque ¿qué va a España a traer? Fantástico, es que sois vosotros los que tenéis la bibliografía de la cerámica fenicia, es que la cerámica fenicia donde se está estudiando ahora es en España, es que sería fantástico tener aquí una biblioteca con vuestros libros, vuestra bibliografía, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo, fui a Grecia, todo esto no lo hice solo, yo lo hice con exteriores. Había entonces una persona que era del Fincolomé que murió muy prematuramente y entre los dos hacíamos esto. La idea era crear unas sedes estables en una serie de sitios que fueran el embrión de lo que podría ser parecido en miniatura a lo que hace el Instituto Arqueológico Alemán o lo que hacen otros países. Me entrevisté con la ministra de Cultura de Grecia. ¿Por qué fui a hablar directamente con ella? Porque es que había la demanda por parte de los arqueólogos españoles que querían excavar en Grecia y no podían excavar porque la legislación griega impedía excavar instituciones que no tuviesen una sede estable en el país. Había que tener, bueno, en este momento hay 19, España sigue sin tenerla, en Grecia. 19 países. Los 2 últimos que se han abierto han sido, me parece que ha sido Polonia y no me acuerdo cuál otro. Pero lo tiene Finlandia, lo tiene Holanda, lo tiene Australia. España no tiene una sede estable en Grecia. No podemos mandar arqueólogos. Cuando van nuestros alumnos, nuestros becarios, personas a los que se le da una beca desde cualquier ministerio de Cultura de Exteriores o de las universidades, van a Grecia, se integran en la sede de otros países y publican en las revistas de esos países y en las lenguas de estos países. Estamos pagándolo nosotros, estamos formándolo desde aquí, pero España no aparece para nada. Eso que estoy diciendo ahora ha salido hace unos días en la prensa porque un grupo de helenistas ha venido a verme. Bueno, voy a continuar con Egipto. Me fui a ver la sede aquella, fui a ver las excavaciones, a ver de qué manera la Dirección General podía organizar algo un poco más serio y tal. Claro, a mí se me cayó el alma a los pies cuando vi lo que teníamos alquilado. Dijimos, no, esto para lo que nosotros pretendemos, aquí hay que adquirir una casa, un edificio. Tal. Lo propuse al ministerio en los consejos que hay allí y tal. Bueno, al final tuve el máximo apoyo por parte del ministro, que luego, una vez comprada, vino incluso a inaugurarla y abrirla, que fue Jordi Soletura. Fuimos los 2. Escribí una carta a una serie de instituciones
para ver que me mandasen bibliografía para esa biblioteca que íbamos a montar allí. Y recibíamos cajas y cajas de libros de universidades, el Instituto Arqueológico Alemán nos mandó muchísimo, pero universidades como la de Sevilla, la de Salamanca, la Complutense, mandaban toda la bibliografía que pudiera tener relación con aquello que nosotros estábamos montando allí. Y se abrió con una biblioteca, bueno, se instaló, porque aquello no llegó a cuajar nunca. Esa es una de las facetas en las que intenté apoyar. La otra cosa que quise hacer es que el dinero que estaba invirtiendo el Ministerio de Asuntos de Cultura en excavaciones en el exterior se reflejase de una manera uniforme, no que cada uno publicase artículos en las revistas de los otros países que les acogían por aquí y por allá. Y creé editorialmente una serie que el primer volumen que salió fue precisamente el de Heracleópolis Magna, serie que se diluyó como todo lo que se ha disuelto después de que yo salí de allí, porque empezaron a decir, esto eran cosas de Luzón y tal. Entonces lo cerraron. Pero le llamábamos excavaciones arqueológicas en el exterior, ¿no? O algo así. Tenía unas siglas, una serie. Y era una serie que nos había hecho un maquetista, cada país tenía un color diferente. Mi idea era que en una estantería las excavaciones españolas se pudiesen reconocer todas y tuviesen cada país sus volúmenes de cada campaña, cada año, lo que ellos quisieran. Al final Heracleópolis hizo dos, ¿no? Hizo dos. Otro lo hizo Jordania, pero bueno, yo lo que dio tiempo, estuve 2 años nada más. Entonces, eso fue una de las cosas que quise también hacer y que en Heracleópolis Magna se reflejó. Y luego otra cosa lo que no se ve. Sí, está mirando el reloj y yo también, y lo voy a dejar ya. Lo que no se ve. Lo que no se ve y voy a contar de lo que no se ve que se hace desde el Ministerio y que es en parte anécdota. Que a mí me decía uno, que estaba, me parece que era en Jordania, me decía, es que yo no sé cómo justificar el dinero que me gasto aquí. Dice, ¿cómo voy a pedir yo 3 facturas cuando lo que voy es a comprar una sandía? Entonces, era un problema la justificación de las excavaciones en el exterior en una serie de países. Y se lo expliqué al entonces interventor, se llamaba Pablo Quintana, y le dije, vámonos los dos a Egipto para que veas realmente cómo se trabaja, lo que se hace y cómo se justifica. Y se vino conmigo al Cairo, y se vino conmigo a Enasian Medina, y vio la realidad de lo que luego él tenía que aprobar desde el Ministerio de Hacienda. Y yo creo que fue una época muy buena en cuanto a la gestión de aquellos fondos. Mejor hubiera sido si aquellos incrementos que hicimos en su momento para que tuvieran más fondos y tal, los hubiesen incrementado. Pero decía Caro Baroja que España es un país donde se teje y se desteje como en el paño de Pandora. ¿Y qué ha ocurrido? Pues los que hayáis ido por el Cairo habréis visto dónde y cómo está esa casa, dónde y cómo están ahora esos libros, si es que subsisten, etcétera, etcétera. Yo confío en que algún día haya una generación inteligente y sobre todo culta que sepa ver la necesidad de apoyar desde las instituciones. Lo ha apuntado el embajador, pero yo lo digo con más vehemencia, sepa apoyar desde las instituciones lo que España necesita que sea más visible, porque desde luego personas con entusiasmo para dedicarse a ello, personas preparadas, formadas, etcétera, no nos faltan, pero nos falta el apoyo. Y termino con una frase que decía José Ramón Mélida, que ya hace 100 y pico años, decía esto mismo que estoy diciendo yo, decía, tenemos que llevar a los ministros a los museos. Gracias. Muchas gracias, José María. A continuación tiene la palabra el señor Hamdi Zaki, del Servicio de Antigüedades de Egipto. Él también tiene un extensísimo currículum. Ha sido entre el 94 y el 2003 consejero de Turismo de Egipto para Estados Unidos, para América Latina, para Brasil, España y Portugal.
ha publicado muchísimos artículos, centenares de artículos en la prensa norteamericana, en México, Perú, España, Portugal, Egipto, entrevistas en distintos medios de comunicación. Ha sido conferenciante en torno a, por supuesto, egiptología, literatura árabe. Entre 1996 y 2004 ha sido director del stand de Egipto en Fitur, en Madrid, y en ferias de turismo en Barcelona, en Bilbao, en Málaga, en Sevilla, comisario de exposiciones, gestor cultural, asesor, en fin, siempre trabajando a lo largo de su dilatada trayectoria profesional en esas relaciones entre Egipto y otros países y, por supuesto, con España. Por favor, señor Tzaki. Buenas. El señor embajador de Egipto felicita a Carmen y él le interesa mucho este evento, pero por otro compromiso no pudo asistir y nos delegó el señor Ali Montaser. Bienvenido, está aprendiendo castellano, a ver si sales de aquí hablando mejor que yo. Bueno, Carmen también se ha convertido en una referencia, tanto en España como en Egipto, como en todo el mundo. Además, la llamamos también alcaldesa y faraona. Alcaldesa porque cuenta con mucho orgullo cuando llega a Gimnasia El Medina, donde está haciendo excavaciones desde el año 80 después de Cristo hasta ahora. Dice que cuando llega ahí al pueblo vienen miles de niños para acompañarla a su vivienda y dicen, allí está tu casa, allí. Y ella es más conocida allí que los alcaldes, por eso la llama alcaldesa desde aquel entonces. También es faraona, aparte ya tenemos dos faraonas, faraona del flamenco, en paz descanse, y el faraona de la egiptología. Si bien Bonaparte dijo 40 años os contempla cuando llegó a la Esfinge, Carmen hubiera dicho 40 años de excavaciones nos contempla. También tuvo premios, aparte de España, de otros países, también tuvo galardones en Egipto, sobre todo la medalla de oro que la otorgó el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto por Dr. Zahi Hawass, que es muy amigo suyo y mío. Carmen, ¿por qué la hemos galardonado? No es solo por las excavaciones que hace, es que ella también se preocupa por restaurar estos monumentos. Yo me acuerdo de una anécdota que la visité en su despacho porque me llamó muy triste que no podía viajar a Egipto porque el permiso tardó. Ven a ayudarme, fui ahí a traducir la carta que estamos haciendo al ministerio, etcétera, etcétera. Y llamé a Dr. Zahi Hawass y le dije, Carmen no puede viajar, y si no viaja, van a cancelar su viaje definitivamente, el apoyo o la subvención. Y yo veo que esto es como un enfermo que los médicos le estaban operando y le dejaron a medias con el estómago abierto. Entonces él estaba en Alemania en una feria. Le escuché diciendo, ven aquí Mamdouh. Mamdouh era el ministro, Mamdouh al-Damati, ministro de turismo, de arqueología en aquel entonces. Y al decirle, ven aquí, y luego se cortó. Le dije, Carmen, ya tienes la licencia. Llevaba 6 meses sin conseguirla y Zahi Hawass con una llamada, en 1 minuto la consiguió. El siguiente día me dijo muy contenta, voy a Egipto, mi amor. De los grandes proyectos donde participó Carmen, yo me acuerdo del traslado de las momias de este apreciado museo al Hospital Quirón, donde fueron examinadas con la última tecnología, resonancia magnética, TAC. Carmen y sus compañeros participaron, aquí está Javier, también que participó en esta gran obra.
y se pudo descifrar muchas cosas después de hacer TAC y las investigaciones. Sobre todo descubrieron que una momia era de sacerdote que se parece a Javier, ¿no? Pero porque los dos no tienen pelo. Los sacerdotes se cortaban el pelo, ¿no? Afeitaban la cabeza. Los grandes sacerdotes se vestían de piel de leopardo y afeitaban la cabeza. Por eso yo no soy sacerdote. Y descubrieron que este sacerdote también era médico del faraón. Aquí se hizo en este museo una conferencia para demostrar o exponer los rasgos faciales que se pudo construir, ayudados también por escultores españoles, que ha sido un gran proyecto, sobre todo que se dio en televisión española a lo largo de más de 1 hora, y lo vieron todos los españoles. Se ha vuelto a repetir. Ese fue el año 2021. Se volvió a repetir. Por eso, digamos que Carmen sirvió mucho a la cultura y al turismo egipcio y español. Por eso, digamos que si Carmen está en deuda con Egipto, también la egiptología está en deuda con Carmen. Yo creo o me imagino que Carmen, al hacer excavaciones, la presentaba la frase de nuestro amigo Howard de Carter, respondiendo al conde Carnarvon, cuando los primeros pasos del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el año 1922. ¿Qué ves? Él respondió: veo cosas maravillosas. Supongo que Carmen tenía este sentimiento también. Y Carmen también ayudó mucho en la protección del templo de Bod. Yo invité al doctor Zahi Hawass a dar aquí unas conferencias. Y por cierto, una de ellas asistieron más de 2,000 personas. Cuando había una exposición de Tutankamón, réplicas del tesoro de Tutankamón. Y le preparé una rueda de prensa en el templo de Bod. Él no lo conocía. Conocía el templo, pero no conocía la buena ubicación en España. Y Carmen participó también, ayudó mucho para la organización de esta rueda de prensa que hice con Zahi Hawass en el templo de Bod, donde hemos hecho un llamamiento para salvar al templo de Bod, porque cuando llueve y cuando nieva, los egipcios no estamos acostumbrados de la lluvia ni de las nieves, ni el de Bod ni yo. Y por eso dijo Zahi Hawass que en 50 años este templo va a sufrir más que en sus más de 2,000 años. Egipto cada día tiene un descubrimiento. Y cuando llamo a Zahi Hawass y digo: dime del último descubrimiento, me dijo: lo que tú sabes es el penúltimo, porque ahora mismo hay otro. Yo le preguntaba de uno de ayer, pero ahora hay otro. Cada día hay un descubrimiento. Te felicitamos, Carmen, que sigas. Y yo quiero también decir que cuando les preparó el viaje a este comité del tema de las momias, estuvo Javier, estuvieron otros compañeros. No voy a decir un secreto, que Carmen tiene otras habilidades. En un barco en el Nilo que les preparé una cena, Carmen danzó bien la danza del vientre. Es un secreto, lo digo en voz baja. Tengo una sorpresa para Carmen y para todos ustedes para acabar. No es tu danza, es otra cosa. Que sea bueno. It's for Carmen. I'm really happy that the National Museum in Madrid
is making this big celebration for her. ¿Se oye? The great 40 years of her discoveries, conservation and work in Ignacia, one of the most incredible sites in Fayoum. I always respect her work. She always has passion. Ha ido muy rápido. Excavation. I'm really glad the National Museum is honoring her, and I hope that she can come back to Egypt. Carmen, thanks for all what you did for Spain and Egypt. Zahi Hawass. Hay una parte no hemos escuchado, lo vuelvo a repetir. This message is for Carmen. I'm really happy that the National Museum in Madrid is making this big celebration for her because of the great 40 years of her discoveries, conservation, and work in Ignacia, one of those incredible sites in Fayoum. I always respect her work. She always has passion and keen to great excavation. I'm really glad the National Museum is honoring her, and I hope that she can come back to Egypt. Carmen, thanks for all what you did for Spain and Egypt. Zahi Hawass. Es el... Era ministro de Arqueología. El presidente Mubarak le hizo un ministerio a propósito. No había un ministerio de Arqueología, porque la arqueología pertenecía al Ministerio de Cultura. Y creó Ministerio de Arqueología precisamente para él. Y él es considerado el egiptólogo más importante del mundo. También es amigo del embajador, amigo de todos. Y Carmen, bueno, muchas gracias. Ahora me toca escuchar. Muchas gracias. Y bueno, ahora agradecemos mucho estas tres intervenciones y a continuación, tras estas elogiosas palabras también del ministro Hawass, quisiera presentarles muy brevemente a nuestra conferenciante que muchos conocéis, la doctora Pérez Die. Ella ha sido jefa del Departamento de Antigüedades Egipcias y el Próximo Oriente del Museo Arqueológico Nacional desde 1982, directora de este museo entre el 91 y el 97, y desde el año 21 hasta la actualidad es conservadora emérita del Museo Arqueológico Nacional. Tiene un currículum dilatadísimo, ya hemos escuchado muchas de las partes de este currículum. Es fundadora y presidenta también de la Asociación Española de Egiptología. Por aquí tenemos a su directora, a su presidenta. Fundadora y vicepresidenta también del Centro de Estudios del Próximo Oriente, directora del proyecto, por supuesto, de Acrópolis Magna entre el 84 y el 24, desde el museo, miembro del proyecto C2 dirigido por el doctor Pérez Acino de la Universidad Complutense desde el 17 hasta el 23, que tiene su centro en Luxor, directora del proyecto Champollion de la Unión Europea. Ella con su equipo redactó el discurso museográfico de las salas de Egipto y Próximo Oriente de este museo en el año 14. Este año estamos de celebración en este museo, 2014-2024, y es un año muy especial para esta institución, y ahí estuvo en su momento en toda esa fase de conceptualización del diseño de las salas de Egipto que hoy podemos disfrutar. Bueno, como saben, ha sido comisaria y colaboradora en numerosas exposiciones relacionadas con Egipto y Oriente, tanto en España como en Egipto, con más de un centenar de publicaciones de temas de egiptología y museología. En fin, la doctora Pérez Die hoy nos va a ofrecer una panorámica de ese proyecto de Acrópolis Magna tras esos 40 años de trabajo, de excavaciones, desde esa experiencia personal y profesional en un pueblo rural del medio Egipto, con todas esas aportaciones, todos esos contactos institucionales, técnicos, profesionales, ¿no?, humanos, todas esas vivencias
que ha supuesto este proyecto y esta misión española de la que todos tenemos que sentirnos muy orgullosos. Así que muchas gracias. Nos vamos a sentar cómodamente en la primera fila. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí, a todos los que han venido. Hay mucha gente que me ha llamado que estaba mala en esta epidemia que nos... y que bueno, pero que estaban conmigo y con todos ustedes. Y por supuesto, gracias al Museo Arqueológico Nacional, a las 4 personas que me han precedido, que luego ya me referiré a ellos más despacio. Como les ha relatado la directora, España inició sus trabajos en Egipto en torno a 1960 con motivo de la construcción de la presa de Asuán. Se iba a inundar toda la zona de la antigua Nubia y entonces la UNESCO hizo un llamamiento internacional para que se participara en el salvamento de estos monumentos que iban a quedar inundados. España se apuntó rápidamente bajo la dirección del profesor Almagro y durante 5 o 6 años realizaron campañas de excavación en varios yacimientos de la Baja Nubia, que luego fueron todos publicados. Yo siempre después he hablado con la gente que participó, porque participaron muchísimos países y prácticamente nadie publicó nada después. Y están muy agradecidos tanto los egipcios como los sudaneses de que España publicara las memorias de excavación bajo la dirección del profesor Almagro y todos los que habían participado. Gracias a ello, el gobierno egipcio y el gobierno sudanés nos concedieron, después de las excavaciones, con el reparto de las excavaciones, más de la mitad de los fondos que se habían encontrado en Nubia. Están en el Museo Arqueológico Nacional, el Templo de Debod y la concesión del yacimiento de Heracleópolis Magna en Egipto. El proyecto de investigación dice así: el Gobierno de España y el de la República Árabe de Egipto, en cumplimiento del acuerdo cultural firmado el 19 de enero de 1967, acordaron realizar un programa de cooperación cultural en que se indicaba el deseo de promover relaciones amistosas entre los dos pueblos, incrementar la cooperación entre ellos en los campos cultural y científico y tecnológico. A partir de entonces y mediante los convenios de cooperación entre ambos países, se inició un proyecto pionero y largo en el tiempo adscrito al Museo Arqueológico Nacional. Las excavaciones en Heracleópolis Magna, en Axi al-Medina, que continúan en la actualidad. Entre 1966 y el 84, el proyecto estuvo dirigido por el doctor Martín Almagro y desde 1984 por Pérez Díez, por mí misma, y algunas de las piezas que pasaron también por reparto se exhiben en el Museo Arqueológico Nacional. Eso es lo que les informó. A mí, yo estoy aquí trabajando ya, era conservadora desde el año 80, entonces un día me llamó don Martín y me dijo: vamos a ver, nos están llamando de Egipto y dicen que como no vayamos nos quitan la concesión. ¿Por qué? Y yo le dije: nada, mañana mismo me voy a Egipto. En ese momento, un poco después, el profesor Fernández Miranda era el director general, me llamó y me dijo que me nombraba directora de la excavación. Entonces aquí tienen el nombramiento. Con motivo de la reanudación de las excavaciones de la Misión Arqueológica Española en Egipto, esta dirección designa a Damaya del Carmen Pérez Díez, funcionaria del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, conservadora jefe de la División de Antigüedades Egipcias y Orientales del Museo Arqueológico Nacional, directora de dicha excavación. Es el primer proyecto donde se han formado muchos españoles y desde ese momento empezó mi trayectoria. Lo primero de todo, situarnos, ¿dónde estamos? ¿Por qué se eligió este yacimiento? Pues yo no lo sé. No lo sé exactamente porque fue el equipo de Almagro y pensaron que era un sitio que estaba muy poco trabajado, que habían sido muy pocas las excavaciones, que había sido una ciudad muy importante en el antiguo Egipto, pero bueno, en vez de irse a Luxor, que es como todo el mundo, decidieron elegir Heracleópolis Magna. Y realmente yo creo que no se equivocaron porque es un yacimiento, como verán ahora, que es muy, muy interesante. Está situado justo en el medio Egipto. Este es el Bajo Egipto, el Alto Egipto y en el medio Heracleópolis Magna. Es un centro de una situación, está entre el Nilo y el Bahr el Yusuf, que es un canal que sale en paralelo y que desemboca en el lago Fayum, y justo en un lugar que es un centro desde el cual se facilitaban los contactos entre Asia,
el Mediterráneo y el Nilo. La ciudad se llamó Nennesut, en egipcio antiguo, la ciudad del Niño Real. Era Cleópolis Magna en griego, y Agnas en copto, y Egnasia el Medina en árabe. Aquí lo tienen. Fue la capital del 20 nomo del Alto Egipto. Este es el río Nilo y este es el Bahr el Yusuf. Entramos al Fayum. ¿Por qué la llamamos así? Por la identificación del dios local Herishef con el griego Heracles, que tuvieron unas características y unos atributos parecidos, y de ahí el nombre de Heracleópolis Magna. Es muy importante ver la arqueología del paisaje, cómo es Egnasia en sus alrededores, porque todo el mundo se imagina el desierto, las necrópolis. Egnasia y Heracleópolis es un lugar absolutamente verde, fértil, está a la entrada del oasis del Fayum, y se parece mucho más se asemeja mucho más al delta que al valle del Nilo. Es todo verde. Aquí tienen una imagen de Google de Egnasia. Este es el Bahr el Yusuf, como verán, está muy cerquita de la ciudad. Y el Nilo, como estaba muy lejos, pues debió tener mucho menos influencia. Quizá fueron... Este es el Bahr el Yusuf, para que vean, tiene bastante caudal. Y aquí, bueno, pues el yacimiento, que está rodeado por una serie de casas. Esto es Egnasia, y estas son unas aldeas. Ahora mismo lo han vallado, pero ha habido siempre una comunicación directa con los habitantes. A ver, vamos para atrás. El principal objetivo del proyecto ha sido conocer la topografía, el urbanismo, la arquitectura, la religión, la sociedad, las prácticas funerarias y los habitantes, en una palabra, la historia de una de las ciudades más importantes del Antiguo Egipto. Es muy difícil excavar, aquí no hay arena, es arqueología pura y dura. Los que trabajan aquí tienen que ser máximos especialistas, son los mejores, ya les contaré un poco más tarde. Ahora mismo está vallado y no se puede visitar, no se puede pasar. Pero fundamentalmente a quien he querido conocer y a quien he querido tratar han sido a los antiguos heracleopolitanos y heracleopolitanas. Las excavaciones me han permitido establecer con ellos un diálogo constante, conocerles, saber qué pensaban, cómo vivían, cuál era su religión, es decir, trascender un poco más al hallazgo, que es fabuloso, pero saber qué había detrás de cada uno de ellos. Ha sido verdaderamente emocionante para todos los que hemos trabajado allí encontrar estas cosas. ¿Cómo hemos trabajado? Pues evidentemente intentando hacer todas las nuevas tecnologías, la fotografía aérea con cometa, prospección geomagnética, ortofotos, dibujos, rodogrametría. Las analíticas son escasas porque no se pueden sacar las piezas de Egipto y solo hemos podido hacer carbono 14 y análisis de calizas, que lo hemos hecho allí directamente. Por supuesto, la restauración ha sido prioritaria. Desde el principio hemos dedicado una parte especial del proyecto a la restauración. Han venido muchos restauradores bajo la dirección de María Antonia y trabajamos tanto en el campo como en el almacén, que hay allí un pequeño laboratorio. Y luego las publicaciones, las conferencias y, por supuesto, el enseñar a los egipcios que vienen allí a aprender. Pero además de las excavaciones, es muy importante la investigación posterior en las bibliotecas, en bibliotecas especializadas. A mí me encanta, o sea, yo siempre que puedo voy al IFAO, al Institut Français d'Archéologie Orientale, en El Cairo, donde yo soy más francófona que por familia y por todo. Me encanta la biblioteca. Es una biblioteca que está abierta día y noche. A ti te dan la llave, tú llegas allí y si a las 3 de la mañana tienes una idea genial, te vas a la biblioteca, abres, coges el libro, lo lees, lo vuelves a dejar en su sitio y te vas a dormir. Así un día tras otro, un día tras otro. Estás absolutamente centrada en el tema y eso. Bueno, luego también esta es la biblioteca del Museo Arqueológico Nacional, que realmente en egiptología está bastante bien. Se han comprado muchas cosas, también el consejo y eso, pero se puede seguir trabajando. Bueno,
Contarles un poco así cómo hacemos. Se construyó en 1989 una especie de casa almacén que lo pagó el Ministerio Español. Aquí tenemos, es una casa, es más bien un almacén que tiene como 2 salas y un patio en medio. Hemos conseguido ahora que poner unos árboles alrededor. Este fue el principio, evidentemente perfectamente protegidos. Dentro hay una serie hay una gran mesa que utilizamos bien para comer, porque mi casa siempre está abierta, siempre hay gente que viene a comer, están todos invitados, y cuando no tenemos dar para comida, compramos koshari, que es y todo el que quiere puede venir allí, egipcios, extranjeros y tal. Luego el patio lo utilizamos, que está en medio, hay un patio, pues para trabajar, estudiando inscripciones, y bien, por ejemplo, para restaurar. La restauración ha servido este año para este lugar. Y luego arriba, en la terraza, se instala Bettina Bader con su cerámica. Antes de que me hiciera yo cargo de la dirección, empezaré la campaña en el 66, 68, 77 y 79. Se excavaron en varias zonas de la ciudad. Los directores fueron Almagro, López, Presedo y Fernández. Algunos de estos piezas, por ejemplo, los vasos canopos, estos están expuestos ahora en el Museo Arqueológico Nacional. Y a partir de dónde partimos en 1984, quiero recordar un poco la historia. Tras la caída del Reino Antiguo, con la capital en Memphis, se inicia el primer periodo intermedio. Y en torno a 2160, un monarca llamado Geti se erige en rey y funda las dinastías 9 y 10, instalándose en Heracleópolis. Comienza entonces el periodo heracleopolitano, cuyos soberanos se consideraron los legítimos herederos del Reino Antiguo y siempre estuvieron vinculados al norte y a las tradiciones menfitas. En el sur, en Tebas, en torno a 2130, Antef I funda la dinastía 11 en los inicios del Reino Medio, y durante varios años fueron contemporáneos, tanto los tebanos como los heracleopolitanos. ¿Dónde se enterraron? En 1968, los 66, los españoles descubrieron la necrópolis intramuros del Reino Antiguo tardío, época heracleopolitana. El preépoca heracleopolitana es el primer periodo intermedio, el Reino Medio temprano hasta Senusret. Son los primeros hallazgos en la ciudad de esta época, hasta ahora nunca documentada, siendo la capital de Egipto. En esta época, Heracleópolis es la capital de Egipto, aunque solo controla el norte y sus reyes están instalados ahí. De ahí la importancia de estos hallazgos. Hemos trabajado nosotros entre 2000 y 2013, continuamos en la necrópolis, porque allí estuvieron trabajando antes Almagro y Presedo, y hemos visto que hay las cámaras, están colocadas en calles, tienen tres cámaras, una de adobe abovedada, y una capilla lateral al este. Las cámaras de piedra son rectangulares, están orientadas norte-sur y no aparecen ni superestructuras, ni pozos, ni ataúdes. La falsa puerta en el muro este de la tumba, el lugar que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos, está colocada en una pequeña capilla orientada siempre al este, con las mesas de ofrendas delante. Me gustaría recordarles un poco, aunque ya seguro que lo saben todos, qué eran las mastabas del Reino Antiguo y cómo funcionaban. La mastaba del Reino Antiguo tenía varias partes: una capilla accesible al público, que es lo que se visita ahora, donde están colocados todos los porteadores de ofrendas, y un pozo, y a continuación una cámara funeraria donde estaba situado el ataúd. ¿Qué pasa en Heracleópolis? La decoración de las capillas menfitas se traslada a las paredes de las cámaras sepulcrales de piedra. Es que no veo muy bien las letras. Se copia también en las paredes los temas de los ataúdes rectangulares de madera, que allí no aparecen, en Heracleópolis no aparecen, pero sí en otros yacimientos como el Versa. Y en Heracleópolis es la época, un momento más. Hay menos recursos económicos para la construcción de las moradas de eternidad.
Las cámaras de piedra se convierten, no obstante, en un microcosmos que acoge la antigua capilla mencita, sirviendo también como ataúdes de las personas enterradas. Es un todo unido que protege al difunto. Sucede también en otros yacimientos de esta época. ¿Cuáles son los temas representados en las paredes? Por ejemplo, vamos a hablar de una tumba de la Hotep Wadjet, que es la más mejor conocida. Ahora mismo esta tumba tuvo un pequeño problema, se ha sacado, la estamos restaurando en el almacén para colocarla luego en un museo para proteger las pinturas. En las paredes, en la parte de abajo corresponde a los rituales de los sacerdotes funerarios. En las tumbas lo importante era tener para poder sobrevivir, tener una tumba, cuidar del cuerpo y realizar los rituales funerarios. Las tumbas en Egipto y dentro de toda era un sitio donde se iba a menudo, donde se iba a rezar, donde iban los familiares y donde se hacían estos temas rituales, que por ejemplo aquí tienen la ceremonia del Sedmú, de vertir el agua, el sacerdote lector que leía los libros sagrados, un sacerdote Ineperred, que es este de aquí, que limpiaba el suelo para cerrarlo, para cuando salían, el sacerdote Sem, que plegarias, y efectivamente los porteadores de ofrendas que llevan la comida del difunto. Es la escena principal, la comida funeraria que debe realizar el difunto para poder sobrevivir en el más allá. Esta pieza es una parte del relieve de Sat-Bajetep, que está aquí en el Museo Arqueológico Nacional, está en las salas de Egipto y que tiene aquí arriba están los sacerdotes funerarios y aquí el desfile de las ofrendas que se llevarían a la mesa de ofrendas donde estaba sentado el difunto. No, esta parte no está, la tienen en el Cairo, en el Museo del Cairo, y yo les he dicho que me la dejen, y dicen que no, que podemos hacer una reproducción para completar, que estaría pues muy bien. ¿Qué son los portadores? ¿Qué nos aportan esto? Pues nos aportan conocer un poco la vida cotidiana de los antiguos egipcios. ¿Qué comían? Sobre todo, ¿qué querían comer? Porque no siempre todos tenían la posibilidad de estos festines, ¿no? Aparecen en bandejas, higos, frutos, animales. Por ejemplo, esto es un pato, pero es un pato vivo, porque lo lleva cogido de las patas. Y este es un pato muerto que está en una bandeja. Cabezas de buey. La alimentación, el menú está representado en todas las tumbas. Esto es el menú, están escritos los nombres de los alimentos que ellos querían para el más allá. Entonces, con recitarlos era suficiente, se transformaban en reales. Aquí esta escena es muy bonita. Está en una escena de cocina y la inscripción dice: mira, esto está cocinándose, esto es esta inscripción, tomándolo y asando la carne. Y luego una de las escenas más características, que es la ablación del jepés, la pata anterior del buey, que es la parte más apreciada de los antiguos egipcios. Aquí está la caza del buey, la ablación del jepés, vienen los carniceros y le cortan la pata. Aquí está la escena completa y luego la llevan a la mesa de ofrendas. Hemos encontrado mucha vajilla funeraria, mesas de ofrendas muy simples, que son una representación en piedra de la comida, aunque solamente está el signo Getep y el canalillo para el agua. En las capillas solo contienen las falsas puertas que mantienen las tradiciones del reino antiguo. Aquí tienen las que se encuentran en Heracleópolis, aquí las de Saqqara. Y en el cuadro central está la comida funeraria, debajo los ojos Udyat para ver desde el interior y debajo la puerta. En las jambas hay dinteles con inscripciones que repiten la fórmula funeraria, los títulos y los nombres de los difuntos. Aquí tienen alguna para que vean. Estos son los 7 aceites sagrados, los nombres y los títulos, y traigo alguna para que la vean. Aquí otra es muy bonita de la dama Meret. Esta es una sacerdotisa con la mesa de ofrendas y encima este es el GPS y con sus inscripciones. Y
Hasta ahora, bueno, de momento no trabajamos allí, se han encontrado más de 35 falsas puertas. Yo publiqué una parte en el homenaje a Brovarsky, en la iconografía de las estelas, pero ahora estoy estudiando y trabajando en toda la titulatura y en todos los nombres. Se han encontrado, he podido distinguir más de 50 títulos. Aquí tienen algunos para que lo vean, bueno, pues qué tipo de títulos son: el Overseer of the Two Granaries, el complejo residencial, Confidente Real, bueno, una serie de títulos y de nombres que realmente nos hacen reconocer a la sociedad heracleopolitana de esta época, la sociedad que vivió durante esta época de Heracleópolis, aunque luego continúe, lo vemos ahora. ¿Cuál es la cronología? Ha habido aquí varias controversias, que si era heracleopolitana, que si era más tardía, que si tal. Bueno, yo he estado estudiando la datación por la paleografía, la arqueopigrafía y la arqueología, y he podido constatar que se inicia a fines del Reino Antiguo, que continúa en época heracleopolitana, en el Reino Medio Temprano, hasta la época de Senusret. El problema es que no ha aparecido ningún nombre real. Entonces, al no aparecer ninguna vinculación al rey, es difícil. Con respecto a la epigrafía y la paleografía, por ejemplo, tenemos, esta es una de las inicios de ofrenda que da el rey. Esta parte, Nechere A, es un epíteto que aparece claramente en la época heracleopolitana, concretamente en una tumba de Asiut, donde está documentado el Medicaré. Esto lo mismo en Caen, es también muy típico de la época heracleopolitana, que aparecen también en estas tumbas de esta época. Por lo tanto, ya tenemos paralelos. En el Reino Medio Temprano también hay algunas, por ejemplo, esto es el Net, que es un genitivo después de las ofrendas, y que al final, en la 11 dinastía, ya desaparece y se sustituye por una N. Quiero decir que pues la epigrafía, hay muchas más cosas, pero claro, tampoco. Por la arqueología, los diferentes niveles estratigráficos demuestran que la secuencia pudo comenzar a finales del Reino Antiguo, y la estratigrafía y los estudios cerámicos confirman la construcción de nuevas tumbas durante las dinastías 11 y principios de las 12. Pero de esta fecha, sobre todo, data la reutilización de los espacios tumbales anteriores. La cerámica no está en posición primaria, por lo que suponemos que se trató de actividades de culto más tardías, cuya cronología no va más allá del reinado de Senusret I. Esta falsa puerta que tenemos aquí es una de las más bellas que han aparecido. El Snen, que es un amigo único, el superintendente de los almacenes de las mesas de ofrendas del palacio, supervisor del guardarropa, el superintendente de las dos piscinas calientes, bueno, el que ve la belleza de su señor. Esto clarísimamente está vinculado al rey. Al rey de Heracleópolis no puede ser otro, no puede ser al rey de Tebas, porque ¿qué hace en Heracleópolis? Por ejemplo, aquí lo tienen, otra vez, una capilla con sus pesos, y cómo la encontramos nosotros rellenos de estos vasos que sirvieran seguramente para rituales específicos que desconocemos cuál, pero estos vasos están todos siendo estudiados y posiblemente son generalmente para el agua, para libaciones y tal, y rellenan muchos espacios que antes habían sido capillas y que estaban abiertas. La destrucción de la necrópolis, sabemos que durante algún momento determinado la necrópolis fue destruida. Los fragmentos arquitectónicos de diferentes o de las mismas tumbas fueron hallados rotos y esparcidos por todos los lugares de la necrópolis, lo que demuestra que fue en parte deliberadamente destruida. Muchos de estos fragmentos están aquí en el Museo Arqueológico Nacional y los hemos podido conjuntar con los que hemos encontrado nosotros. Yo ahora mismo tengo una base de datos donde están todos metidos y están saliendo cosas muy, muy, muy bonitas y muy interesantes, que ya me quiero meter en ello directamente. Ha cumplido el tema de los ataúdes ya, y bueno, pues entonces seguir con ello. ¿Por qué? Sabíamos que así. El interior está lleno de cascotes, algunas zonas, fragmentos quemados, escorias, y tenían un color rojizo, que en un principio se pensó que era debido a su exposición al fuego. ¿Qué hicimos? Contactar con los bomberos de Madrid,
les llamamos y estuvimos trabajando con arqueología del fuego. Hicieron una especie como de horno y se quemaron una serie de ladrillos de adobe para ver cómo quemaban y qué había pasado. El estudio de estas personas demostró que no había habido ningún incendio generalizado en la necrópolis, sino destrucciones parciales. Las tonalidades rojizas obedecen a una oxidación bajo exposición subaérea en clima cálido. Los ennegrecimientos pueden deberse a migraciones en materia orgánica con el estudio del ascenso prefreático. También se ve que pudo haber una serie de terremotos y pudo influir en la parte de la destrucción. ¿Qué fecha? ¿Cuándo se destruyó? Otro conflicto, porque en principio se pensó que era Mentuhotep el que había llegado a Heracleópolis y efectivamente a partir de ahí había conquistado la ciudad y a partir de entonces empieza el Reino Medio. Sin embargo, no hay evidencias arqueológicas de que en Heracleópolis de que esto haya ocurrido. Hay otros autores, por ejemplo, Postel dice que la destrucción de las tumbas puede haber ocurrido un poco más tarde, después de Amenhotep III, y hoy no es posible definir una fecha definitiva para la destrucción del cementerio. Esto es Heracleópolis, esto es Tebas, lucharon entre ellos el norte y el sur y ganó Tebas. Impusieron a su dios, al dios Amón, y Heracleópolis empezó a bajar como ciudad. Pero si hubieran ganado los heracleopolitanos, hoy día seguramente Heracleópolis sería la capital de Egipto. En conclusión, conocemos a los protagonistas de este periodo, su nombre, los títulos áulicos, administrativos, religiosos y militares que muestran una sociedad que se consideran los legítimos herederos del reino menfita. A la luz de estos descubrimientos, Heracleópolis Magna se convierte en un referente histórico que permite establecer conclusiones seguras en este periodo de la historia. A ver, ¿qué no pasa? A ver. Bueno, perdón, voy a beber un poquito de agua. Del Reino Medio y del Reino Nuevo hemos encontrado cosas de Senusret III y sobre todo de Ramsés II. Ramsés II, pues como siempre, iba ramplando. O sea, lo que encontraba alrededor se lo quedaba y ponía su nombre. Entonces, por ejemplo, hemos encontrado, hay 7 colosos en Heracleópolis que eran del Reino Medio, pero que ya están todos reutilizados con su nombre. Bueno, entonces, me interesa ahora ver otra zona de la excavación donde también hemos trabajado. Se trata de la época del tercer periodo intermedio entre las dinastías 23 y 24. Estamos en torno al 950 a.C., en el siglo IX a.C., y volvemos a lo mismo. Egipto está dividido en 2 zonas, el norte y el sur. En el norte está Menfis, están los antiguos habitantes, en el medio Heracleópolis y en el sur los tebanos. Siempre hubo con ellos problemas, pero en este caso no va a ser así. La frontera norte estaba en el Giba, la frontera norte de los tebanos. Aquí tienen la dinastía 22, están en el norte, están en Tanis, y los sumos sacerdotes de Amón, que están en el sur, que han creado una auténtica teocracia donde prácticamente reinan por el oráculo. Sabemos que en esta época Heracleópolis era una zona muy fortificada. Estaba lleno de fortalezas, debía de ser un lugar donde hubo problemas de guerras y un sitio donde era necesario proteger para las incursiones del norte y para las incursiones del sur. Hemos encontrado referencias a estas fortalezas, pero no ninguna de ellas. Sabemos que una de ellas estuvo en la entrada del Laún, la de Persegem-Geperra, pero no la hemos encontrado. Bueno, tampoco hemos trabajado allí. Y volviendo un poco antes, o sea, en la dinastía 21, bueno, les quiero presentar un poco cómo se plantea la historia. En la dinastía 21, una tribu libia, la tribu libia de los Masahués, se instala en Heracleópolis. Se instalan en Heracleópolis y se convierten en jefes de la ciudad, comandantes, generales, primer profeta del dios y las que están al mando de las fortalezas. Todas estas inscripciones las hemos encontrado nosotros y aquí los mencionan. ¿Qué pasa? De aquí, en la 21 dinastía, salen y se van a Tanis para fundar la dinastía 22, que es Libia.
Entonces, ¿qué encontramos en Heracleópolis? Encontramos mucha vinculación con los soberanos del norte y con los sumos sacerdotes del sur. Parece que ahora se quieren llevar bien. Aquí tenemos un escarabeo del señor del doble país, que se llama Osorocón, otro, un Usepti, el Sanesu, hijo del rey, y este también es otro hijo real. Y bueno, estos son personas, son hijos de los reyes del norte, hijos de los reyes tanitas, que los han instalado en Heracleópolis para controlar la ciudad. Pero, a ver, ¿qué pasa? A ver si con esto. ¡Wow! Bueno. Vale, pero también existe una vinculación con Tebas. Encontramos piezas, por ejemplo, la basa esta de Tanet Amón, que es la hija de Esmendes, un primer sacerdote de Amón, Osorcón, primer sacerdote de Jerishef, jefe del ejército, y al lado está su esposo, que es Osorcón, un Osorcón libio, que seguramente era un hijo real. Ella es la hija de un sumo sacerdote de Tebas. Es decir, están haciendo ahora una política de alianzas entre las dos zonas, para tener el control de la ciudad, que era muy importante. Una de las piezas más importantes que hemos encontrado es esta Eusebti de la reina Sebensepedet. Es la única vez que está mencionada, y hemos podido establecer una vinculación entre los sacerdotes heracleopolitanos, los sumos sacerdotes y los reyes tanitas. Heracleópolis entra en la historia. Yo esto lo he discutido con el profesor Jansen Winkel, con el David Aston, con el IGI, los máximos especialistas en este periodo, y dicen que sí, que Heracleópolis en este momento es una gran capital que tienen que controlar, y que lo suyo era hacer una especie de política feudal. ¿Dónde se entierran? Esto es una necrópolis real que hemos excavado todas nosotros. Es intramuros, es una excavación fantástica. Las tumbas son recintos de adobe y de piedra, abovedadas. Aquí tienen otra vista desde arriba. Y los paralelos, claro, son las tumbas reales de Tanis, de sus padres. Tanis y Heracleópolis pues se parecen muchísimo. Los interiores son habitaciones grandes, tienen los techos con estrellados. Se encontró un sarcófago grande de piedra que se habían intentado abrirlo, y dentro había y los ajuares son inmensos, impresionantes. Hoy, vasos canopos, hemos encontrado lo menos 8 sets de 4 vasos canopos, algunos con inscripciones, pero en esta época no se incluyen las vísceras. Ya saben que son para contenedores de las vísceras de los huertos, después de la momificación. En esta época no se incluyen. Entonces hay incluso que encontramos como falsos canopos. Useptis y escarabeos. Los useptis hemos encontrado cerca de 2000. Todas las tumbas tenían sus useptis, todas con sus inscripciones. Hemos conocido sus nombres, sus títulos. Era una emoción cada vez que los encontrábamos, que leíamos trabajos de limpieza, trabajos de restauración, trabajos de documentación, trabajos de excavación. Bueno, la excavación de esta necrópolis ha sido absolutamente precioso. Por ejemplo, más cosas: escarabeos de corazón, de anillos. Aquí, por ejemplo, este es muy curioso, porque estos son unos vasos canopos que no tenían tapadera, pero estaban sustituidas por estas plaquitas de plata con la representación de cada uno de los 4 hijos de Horus, que sustituían en las cabezas. Sandalias de plata. A ver, bueno, escarabeos en mallas, y luego la gran joya, que es este collar maravilloso de lapislázuli, oro y cornalina, y una estatuilla de oro de Ait Bastet. ¿Qué pasa un poco después? En la reutilización de la finales de la 24, de la 25 y la 26, toda la necrópolis se reutiliza. En estos casos ya no son grandes personajes reales los que están enterrados allí, sino hay cientos de cadáveres amontonados, unos encima de otros. Esto nos ha obligado a tener allí una serie de antropólogos que han estado a pie de obra, por decirlo de alguna manera, y bueno, lo bueno es que hemos podido reconocer más de 1000 individuos, que supone una población muy importante para lo que es el Egipto antiguo.
Así aparecían, estaban amontonados. Esta es la famosa estructura 1, que José Ramón reconocerá. Dificilísimo de desmontar, pero bueno, al final todo esto se ha podido publicar, se ha podido estudiar y tenemos en el libro de la tercer periodo intermedio se ha publicado un capítulo entero, están en un CD-ROM donde se han hecho unos trabajos sobre la edad de los individuos, el género, de que pudieron morir, dónde estaban colocados. Es decir, esto también, a pesar de lo complicado que fue, y además los antropólogos que estuvieron allí, ¿verdad, José Antonio? Pues realmente al final ha resultado un trabajo de suma utilidad. Y también se restauraron las cámaras de piedra porque las encontramos caídas con el interior. En el interior se construyeron unos aparatos, unas escalerillas que se colocaron en el interior encima las losas de piedra. La tercera parte donde hemos estado excavando es en el templo de Jerišev. Aquí voy a pasar un poco de prisa porque estamos trabajando en ello y además quiero todavía continuar un poco más de indicios, y como en octubre hay una campaña, unas conferencias aquí en el Museo sobre excavaciones, me centraré en esto. Una visión muy rápida del templo. Sabemos que estaba orientado hacia la estrella Canopo, una de las principales estrellas de Egipto, después de Sirio, y que podemos imaginarnos que de aquí salían las procesiones del dios, pasaban por la necrópolis del tercer periodo intermedio y del primer periodo intermedio, pasaban por allí, la procesión de Jerišev, y de ahí se irían seguramente al Bar el Yusuf, o hacer una serie de... Realmente todos los edificios están orientados, lo que fue también una maravilla poder trabajar en esto. Esto, no sé qué le pasa. Bueno, no quiere. A ver. Anterior. A ver si ahora ya. Bueno, vamos a ver un poco para atrás. Bueno, aquí hemos podido determinar las diferentes partes del templo, una primera sala, hemos descubierto también el pilono, las bases, porque eran solamente de piedra, y este primer patio hay un coloso de Ramsés II, también reutilizado, que estaba desplazado de su lugar original. Su lugar original... por Dios, ¿qué pasa? Fue seguramente delante del pilono, un pilono que era de adobe, y conocemos las dimensiones del pilono, y delante justo encontramos una gran fosa de expolio. El templo está muy, muy, muy expoliado. Muchas de las piedras, muchas de las losas que lo componen están robadas de antiguo, y sobre todo lo que era piedra caliza. Sin embargo, todo lo que constituía la puerta del pilono, que era de granito, no se lo pudieron llevar y estaban dentro de esta fosa de expolio. ¿Cómo sigamos? ¿Qué le pasa? Dentro de esta fosa de expolio hemos encontrado atrás, anterior, esto antes no le pasaba. Bueno. Anterior, una serie de relieves fantásticos, algunos son una serie de bloques de Sesostri II, de Senurses II, que las trajeron seguramente también de su templo funerario que está en el Laún, en fin, muchos también reutilizados. Eso es francamente muy... ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué no pasa? Sí, es que... Bueno, y luego la parte siguiente es las excavaciones de Pórtico, las excavaciones de Navili y de Petri, que encontraron las columnas caídas. Solo había 6, se repartieron por distintos museos del mundo, pero nosotros hemos podido comprobar que había 8 en general. Los arquitrabes también con el nombre de Ramsés, reutilizados, pero se les escapó una inscripción aquí al lado con el nombre de Senurset II, con lo cual
demuestra que las columnas, los arquitraves, podían proceder del templo funerario de Senurset en el Laún. Me estoy poniendo ya mal humor. También el pórtico, el pórtico que se ha podido reconstruir, y hallamos una serie de bloques caídas en la puerta del pilono y fragmentos de las triadas. Siguiente, vamos a ir con el y intentamos hacer una restauración del pórtico con bloques movidos y los recolocamos en su sitio. Para ello, llamamos al equipo del Rijksgamal de Luxor, que hacía una serie de movimientos de los bloques con una facilidad y con una serie de instrumentos esto, por ejemplo, es un momento emocionante, que levantamos esta losa enorme y, bueno, apareció esta inscripción de Jerichef y de su esposa. Siguiente. Para que vean un poco cómo movían las piedras, el coloso, o sea, con las mismas, casi que de la misma manera que los antiguos egipcios. Y esto ha sido muy interesante porque nos ha permitido, por supuesto, después de la restauración y la limpieza de los bloques, se han construido una serie de pedestales para colocar aquí las piedras, todo lo que hemos encontrado, para crear un museo al aire libre. Realmente está quedando precioso, lo que pasa es que hace falta un mantenimiento, porque ahí el problema de la capa de agua freática es muy... aquí tienen otra vez donde están colocando. A ver. Siguiente. Y bueno, para que vean un poco que ya prácticamente se puede visitar, y nos parece que podría ser abierto al público. Aquí tienen otra vista. Y una reconstrucción virtual del templo de Jerichef. Para este año tenemos, para el proyecto de 2024, la búsqueda de una serie de... tenemos necrópolis, tenemos templo, y para buscar un settlement, una zona de hábitat. Y hemos visto que a través de las fotos de Google hay algunos sitios donde pueden estar. Y luego también la búsqueda de una serie de papiros que fueron encontrados por Scheffer y que se supone que están en el Museo de Berlín. Bueno, todo esto si encontramos presupuesto, porque hasta ahora estoy así. Todo se ha dicho. El comienzo, la apertura del almacén, que es un momento muy importante, y luego al final el registro de las piezas encontradas y la firma en el Register Book, de donde se colocan todas las... Entonces, los periodos cronológicos encontrados en la excavación: Reino Antiguo, época grecopolitana, Reino Medio, Reino Nuevo, tercer periodo intermedio, periodo Tarcia, época grecorromana y copta. Prácticamente los hemos podido nosotros documentar todos y demostrar la importancia. Ahora viene la parte más así. Quiero enseñarles los principales patrocinadores y colaboradores. Por supuesto, el Ministerio de Cultura y el Museo Arqueológico Nacional, el Ministerio de Exteriores, que también participó al principio, el Ministerio de Cultura a través de la Subdirección General del Patrimonio Histórico, la Embajada de España en Egipto, el Servicio de Antigüedades egipcio, y una serie de patrocinadores particulares, entre ellos la Fundación Palarc, cuya directora general hoy nos acompaña. Se lo agradezco muy, muy sinceramente. Egypter, que nos ha facilitado siempre billetes lo más económicos que podíamos encontrar. Luego la Sociedad Española de Egiptología, cuya presidenta también está hoy con nosotros, que también nos ha ayudado desde el principio. El equipo del ILEX, que es un barco capitaneado por Germán Ruiz, que también nos ha ayudado mucho, y el Argea, otra. El Servicio de Antigüedades de Bestif-Suef lo visitamos cada vez cuando vamos a empezar, le llevamos la documentación y entonces ya nos dicen quién es nuestros inspectores. Este año hemos tenido 3. Este es Ahmed Galal, uno de nuestros principales, de los inspectores que tuvimos, que estuvo muchos años con nosotros, que lamentablemente falleció.
Ellos nos ponen también los guardianes, tanto en el yacimiento, están todo el día en el yacimiento, porque nosotros estamos en la ciudad, aquí trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yo creo que somos la misión que más trabaja allí, porque claro, no nos merece la pena volver al hotel Beni Suef, ir y volver, entonces comemos allí, ya lo han visto la mesa tan estupenda que tenemos, y a las 6 de la tarde recogemos, nos vamos al hotel y ya ducha, cerveza, que no se perdona, y luego a cenar y dormir. Entonces, quiero recordar también a los operarios egipcios que hay algunos que han estado con nosotros muchos años, que muchas veces ya pueden ir solos, al equipo de Luxor, que realmente fue un hallazgo. Y luego mi equipo. Mi equipo, yo quiero empezar por ellos. Estos son los que yo llamo mis clásicos. María Antonia Moreno, restauradora, Antonio Guío, arqueólogo, Antonio Gómez, también arqueóloga, Javier Martínez y Gemma Resino. Estas personas han estado conmigo entre 20 y 30 años. Nunca me han fallado. Siempre que les he llamado, han venido, han dejado, están en otros sitios, pero realmente yo los quiero como si fuesen, bueno, aparte de colaboradores que son los mejores, mis amigos. Entonces, gracias a ellos han salido todas estas cosas, porque he puesto en sus manos. Yo tenía que dedicarme a muchas cosas de excavación, bueno, pues tú te quepas de este tal, luego nos reuníamos, hablábamos, y bueno, quería referirme en primer lugar a ellos porque en realidad son los que más tiempo han estado trabajando con nosotros. Por supuesto, Enrique Baquedano, que también estuvo allí trabajando con nosotros, este es Enrique Sanz, que es geólogo, Belmonte, Juan Antonio Belmonte, que hizo toda la parte de astronomía, Lucía Díaz Iglesias, que estudió el Jerichef, José Ramón Pérez Acino, que ha estado allí en muchos años y que además ha tenido el detalle de invitarme a su excavación de Luxor, en el cual participo, Alicia Rodero, también del Museo Arqueológico Nacional, Miguel Ángel López, que también es restaurador, Juan Candela, Mamen Dávila, José Pérez de Lorca, Pascal Bernús, María José López Grande, Germán Prieto, David Aston. Bueno, antes en el grupo principal me he pasado a mencionar a Bettina. David Aston es también especialista en cerámica y es el marido de Bettina. Los dos han estado, que nos han resuelto cantidad de cosas. Y Miriam Seco, que también ha estado allí, María Antonia, este es Carmen Marcos, que estuvo también con nosotros en una campaña, María José López, nuestro antropólogo, que también nos acompaña esta tarde, Miguel Ángel Núñez, los dos bomberos, Raúl Areces, los dos son Ángel. Y bueno, ahora mismo ya me he perdido. Isabel, y luego, claro, los egipcios que están allí alrededor. Efectivamente, los niños nos esperan, están allí, bueno, las mujeres trabajan todas, son inspectoras, restauradoras, vienen a casa. Estas son unas amigas mías que son un grupo de pastoras que son nómadas. Y llevaban a los animales a pastar allí, y yo me iba siempre con ellas porque me parecía absolutamente enriquecedor. Veía a los niños, les daba yogures, les daba quesitos, me contaban. Y luego toda la generación y toda la gente de alrededor del pueblo se han portado siempre con nosotros estupendamente. Yo he ido cuando llegaba casa por casa, un té, otro té. Cuando yo llevaba ya 7 tés decía, se ha acabado, mañana continuamos. Luego entre ellos, por ejemplo, mencionar a Marian, que es una copta que nos alquiló su casa desde el principio. Hemos visto 3 generaciones, a ella, a sus hijos y a sus nietos. Incluso ella la atendimos en uno de los partos. Y bueno, fue un riesgo, pero salió todo bien. Y luego quiero agradecer muy sinceramente a todos los que esta tarde me han acompañado aquí para ir ya terminando. Es que como no lo veo muy bien, tengo que mirar los papeles estos. En primer lugar, al embajador Antonio López, que nos ha visitado muchas veces en las excavaciones. Este año estuve allí de excursión en Egipto, y vinieron. Como eran los 40 años, les hicimos una placa conmemorativa. También vino con ellos Cándido Creis, el consejero cultural, que es el mejor consejero cultural que ha tenido la embajada. Realmente nos ha ayudado
todo. Y bueno, yo pues, quiero muchísimo a él y a Carla, que también hoy está aquí. Nos escribió en el libro de firmas, que aquí lo tengo, el que quiera luego escribir algo puede hacerlo, y nos puso un año más, acudimos a la cita con la excavación de Cana de la arqueología española en Egipto, un año excepcional en reconocimientos, honores y satisfacciones propias, un año marcado por una persona, por una inolvidable exposición, comisariada por una persona ineludible, indispensable, la nueva comendadora de número de la Orden de Isabel la Católica, que reconoce su trabajo y de todo su equipo ejemplar, y de todo un equipo ejemplar, y que es orgullo de todos cuantos trabajamos para España en este país. Sois vosotros los grandes embajadores de España en Egipto. Que Jerichef os proteja y que podamos ponerlo frente de pie sobre sus columnas y arquitrabes. Con toda sinceridad, Antonio y Nicole. José María Luzón, gracias a él la excavación se animó muchísimo, trajo al director, nos dio financiación, intentamos lo de la Casa del Cairo, que no pudo ser, pero bueno, y yo le tengo que agradecer muchas cosas. Ha sido el espíritu de la excavación durante mucho tiempo. Él trajo al ministro Soletura, que lo vemos, y cuando ha contado lo del interventor, es cierto, porque además la cosa es que como estábamos con la casita, teníamos que amueblarla, bueno, comprar una mesa, ya lo has visto, y 4 cosas, pero me decían de aquí que tenía que ser material homologado. Y claro, yo dije en Ignacia, material homologado. ¿Y de dónde entonces fue una de las condiciones que José María vino con el interventor para que viera. Y a partir de entonces nos pasaron, ya pudimos comprar las mesas que les he enseñado. Por supuesto, Hamdi Saki, nuestro conseguidor, que siempre está con nosotros, que nos ha ayudado en todos los trámites, en todos los permisos, y que era un gran amigo de Saji Hawass. Y una de las visitas que a mí más me ha emocionado es la de el ministro de Cultura, Jordi Soletura, que nos dice a la directora y a todos los integrantes de esta misión arqueológica, con mi felicitación y la labor que están realizando, con la idea de que continúen trabajando con la misma ilusión y en mejores condiciones. Y en esto estamos. Me encantaría que su labor fuese más conocida por todos los españoles y muy especialmente por los jóvenes, porque es un verdadero ejemplo de vocación y de afán de superación en un medio y en unas condiciones que no son precisamente las cómodas. Por ello, quiero expresarle mi mayor respeto. Y, por supuesto, ya al Museo Arqueológico Nacional. El Museo Arqueológico Nacional, que ha sido mi casa durante 45 años, empezar por el profesor Almagro. Yo cuando vine a verle era una niña y me dijo, sí, vale, puedes... estoy acabando ya, José María. Tienes que irte a Francia a estudiar. Y luego hice las oposiciones y durante todo este tiempo he conocido, yo he sido 7 años directora, a todos los directores, a todos los conservadores, a todos los ayudantes, a toda la gente que ha trabajado aquí, secretarias, mantenimiento, en fin, etcétera. Yo creo que actualmente, y hasta que me muera o me vaya, yo soy la memoria del Museo Arqueológico Nacional, porque en los últimos 40 años he visto todo, conozco a todo el mundo. Y bueno, y entonces la conferencia de hoy se la quiero dedicar a todos los que han hecho posible este proyecto, al Museo Arqueológico Nacional y a sus directores. Bueno, antes me he hablado de Fernández Miranda, que fue el que me nombró y que también quería hacerle un recuerdo muy especial. Él no pudo venir a visitarnos porque falleció, pero vamos, yo le tenía un gran cariño y gracias a él porque confió en mí. La conferencia de hoy se la dedico a los que todos los hecho posible este proyecto, al Museo Arqueológico Nacional y a sus directores, a los patrocinadores y las instituciones, a las personas que me han acompañado en la mesa, al equipo, a los egipcios y, por supuesto, a mi familia, que también han aguantado tela. Y ya para terminar, termino leyendo unas líneas de lo que para mí ha sido esta excavación. El resultado final transmite el enorme trabajo y esfuerzo que hay detrás. Mediante las excavaciones hemos pretendido que el público, sea o no científico, viva con nuestras vivencias y experimente la sorpresa y el temblor ante el hallazgo y los descubrimientos. La investigación actual española en la egiptología es sobre todo ciencia, cooperación, conservación, restauración y dotación patrimonial.
Y no queremos otra cosa sino mostrar lo que la investigación es capaz de hacer hoy, lo que tiene que hacer hoy. Con este proyecto hemos querido rescatar el olvido de los siglos, recuperar el recuerdo de las personas y desearíamos haber cumplido con el objetivo que nos trazamos, partir a la búsqueda del tiempo perdido y llegar a la meta del tiempo recobrado. Muchas gracias. Yo creo que ya ahora no hay tiempo para preguntas porque ya es muy tarde, van a cerrar. ¿Sí? Ah, bueno. Si alguien quiere preguntar algo o nos vamos a tomar unas cervezas. Si quiere. No hay nadie, insisto, si alguien quiere firmar en el libro que tenemos aquí de todas las visitas, como hoy se conmemora los 40 años, que he hecho una firmita, si quieren, me encantaría tener recuerdo de alguien. Y gracias a todos por venir, hay mucha más gente, gracias a... En una entrevista preguntaron a Zia Hawass si estaba Omar Sharif, que era amigo suyo. Le preguntó a Omar Sharif en la entrevista, ¿quién crees que has sido en el antiguo Egipto? Dijo, Keops. Y ahora yo te hago la misma pregunta, Carmen. ¿Quién era? Perdona, es que no he entendido. Keops. ¿Quién era Keops? No, que preguntó a Omar Sharif a Zia Hawass, ¿quién crees que has sido en el antiguo Egipto? Dijo, yo he sido Keops. Ah, ha sido Keops. Y yo te hago la misma pregunta. Mi ilusión, siempre lo he dicho, sería encontrar la necrópolis real de los reyes heracleopolitanos. Esa es lo que yo verdaderamente sueño. Eso es lo que yo verdaderamente sueño, encontrar la necrópolis de los reyes, porque ha aparecido... Ah, ¿cómo? Bueno, pues sí, no sé. Que diga alguien, alguna persona del Antiguo Egipto, que me apetecería muchísimo, Mericare. El rey Mericare de Heracleópolis, es mi favorito. El que escribió un texto precioso, las instrucciones a su hijo para reinar, que le recomendaba que reinara bien, que fuera justo, que fuera honesto. Es uno de los textos más bonitos y esto se escribió en Heracleópolis, o sea, de ahí la importancia de todo esto. Y bueno, muchas más gentes, pero... Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y gracias por venir y gracias por todo.